Estamos de nuevo aquí para ver el último vídeo relacionado con la oración compuesta. Llegamos ahora al tercer tipo, que la nueva gramática de la lengua española denomina construcciones subordinadas, que serían las que antiguamente se conocían como las subordinadas verbiales. Eso sí, con algunas modificaciones. ¿Por qué se llaman construcciones subordinadas? Pues bien, porque guardan una relación lógica con la oración principal. Esa relación lógica va a ser pues, de causa, de tiempo, de finalidad, como ahora veremos a continuación. Entonces, si vemos, la antigua gramática antes distinguía entre adverbiales propias o impropias. Y la distinción que hacía era porque las propias se podían sustituir por un adverbio y las impropias no. En este caso, la nueva gramática ha introducido 9 tipos, pero tiene muchas modificaciones con respecto a la anterior. ¿Qué tipos de construcciones tenemos según la nueva gramática? Que como ya hemos visto son 9, pero ¿qué características tiene? Pues bien, el primer tipo es la temporal, y como su propio nombre indica, nos va a expresar tiempo. Tiempo en cuanto a la oración principal, y siempre va a desempeñar el complemento circunstancial de tiempo. Ahora, ¿cómo puede aparecer introducida? Estas oraciones se pueden introducir con numerosos nexos, son muchísimos, porque pueden introducir las conjunciones, como mientras, según, conforme, pero también pueden introducir las locuciones conjuntivas, que si os acordáis son muchas palabras que giran y funcionan como si fueran una sola. Por ejemplo, en cuanto, tan pronto como. Eso serían nexos, aunque sean varias palabras como veis, están funcionando como un elemento de unión. Y es un nexo, más concretamente una locución conjuntiva. ¿Vale? Entonces, ¿por qué pongo aquí cuando relativo? Si aparece cuando, aunque exprese tiempo, no va a ser una construcción temporal, sino que será una oración subordinada de relativo libre. Si tenéis dudas con esto, en el canal podéis ver vídeos de cómo analizar las oraciones de relativo. El segundo tipo serían las causales, que van a expresar causa y en este caso pueden desempeñar la función de circunstancial de causa o de complemento oracional. ¿Cómo voy a distinguir una de otra? Muy sencillo, me voy a fijar en si la oración lleva alguna pausa. En el caso de llevar una pausa, es decir, una coma, va a tener la función de complemento oracional, porque va a modificar a toda la oración y no solo al verbo. Y el análisis cambia completamente, como veremos luego con los ejemplos. Al igual que antes, pues tenemos como nexos tanto locuciones, conjuntivas como conjunciones. Son muchísimas, aquí os pongo pues los más comunes. Porque, ya que, como, pues, debido a que, a causa de que, etc. Llegamos a las finales, que expresan finalidad. Y al igual que las anteriores, pueden ser circunstancial de finalidad u complemento oracional. Que es lo mismo, nos vamos a fijar en las pausas. En estas oraciones, pues los nexos más comunes son muchísimos. He puesto pues para qué, a que, a fin de que. Eso sí, tener mucho cuidado si aparece el nexo para más infinitivo, porque en ese caso estaríamos con una subordinada sustantiva, ¿vale? Tiene que ser para qué, a que, etc. Y lativas, ¿cuáles son estas? Estas son aquellas que expresan una consecuencia y siempre van a desempeñar la función de complemento oracional. Al expresar consecuencia, pues lo más común es que aparezcan nexos como luego, con que, así que, de modo que, pero también puede ir introducida por conectores del discurso, como por ejemplo por consiguiente, por tanto, entonces, como tenéis aquí. Como os digo, hay muchos más. Si buscáis cualquier lista en internet vais a ver que hay muchísimos. Consecutiva. Expresa una consecuencia. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre consecutiva e hilativa? Que la consecutiva muestra la consecuencia elevada. Es decir, siempre va a aparecer con la forma tanto que, ¿vale? Y va a funcionar como complemento del adverbio, complemento del nombre o complemento del adjetivo.
Y como decimos, siempre tanto que, ¿vale? Por ejemplo, corrió tan deprisa que se cayó. Corrió tanto que se cayó. ¿De acuerdo? Siempre esa forma. Concesiva es que expresan un inconveniente de la principal y siempre como complemento oracional. Entonces, los nexos, el más común es aunque, siempre y cuando no equivalga a pero. Si equivale a pero, es una coordinada. Otros conectores serían pues pese a que, a pesar de que, aún, más gerundio, etc. Luego ya nos quedarían 3 y ya pasaríamos a ver cómo se analiza. Entonces las condicionales pues expresan una condición y siempre complemento oracional. Nexos comunes, sí, mientras, como, a condición de que, etc. Luego las comparativas van a expresar una comparación. ¿Cómo se van a analizar estas oraciones? Pues vamos a dividirlas en primer término de la comparación y segundo término de la comparación, donde en este vamos a incluir al nexo. ¿Cómo puede aparecer introducida? Pues con más que, tan o igual que o como, menos que. Y ya por último, las superlativas. Que esto es pues, como un adjetivo superlativo cuando expresamos una cualidad, pero en el grado más alto. Al igual que antes, podemos analizarla distinguiendo los dos términos de la comparación o incluirla dentro, que yo es por la que opto, dentro de un complemento, como veremos ahora. Y la forma que tienen, pues, mayor, mejor, peor, menor, el más, la más. Entonces, estos serían los tipos. Y es muy importante que memoricéis los tipos, entendáis lo que expresan, así como sus funciones, y memoricéis unos conectores. ¿Qué ocurre? Como son tantísimos conectores, aquí juega un papel fundamental que leáis la oración y la comprendáis. Si leéis una oración y expresa consecuencia, pues ya sabéis que puede ser o hilativa o consecutiva. Si expresa causa, causal. Entonces ahora, a partir de ahora en el vídeo lo que vamos a hacer es analizar una serie de oraciones para que veáis cómo se analizan, porque si es complemento oracional o complemento circunstancial, cambia el análisis. Entonces, la primera y la segunda la vamos a realizar entera, pero luego ya la otra solamente vamos a identificarla. Entonces, analizando esta, como siempre digo, empezamos por los verbos. Después, buscáis el nexo. Cuando familiarizáis con los nexos, estos, con la locución conjuntiva, vais a ver que lo veis del tirón. Entonces, estos nexos, lo más curioso es que no tienen ninguna función sintáctica. Por lo tanto, solo con subrayarlo y poner que es una locución conjuntiva sería más que suficiente. Ahora, la subordinada, ¿dónde está? Siempre a partir del nexo hasta que haya otro verbo. Entonces, aquí tendríamos una oración subordinada. Si no aprendemos los nexos, sabríamos el tipo que es, pero si no, vamos a intentar entenderla. Se mudó tan pronto como consiguió su doble nacionalidad. Me está diciendo que se mudó en ese momento. Por lo tanto, será una oración subordinada, construcción temporal. Y si recordáis lo que hemos visto ahora mismo, las temporales siempre tienen la función de complemento circunstancial de tiempo. ¿Cómo se analiza esto? Muy sencillo. Se mudó va a ser un sujeto omitido, que es él, y todo predicado. ¿Por qué todo predicado? Pues porque los complementos circunstanciales tienen que ir dentro de un predicado. Y ya lo que haríamos sería analizarla. Aquí ya estaría analizada completamente y como veis es muy sencillo. ¿Por qué es sencillo? Porque el nexo no tiene función sintáctica, sino que se queda fuera del análisis dentro de la subordinada. No hay que averiguar la función del nexo como si hacíamos con la de relativo y con alguna sustantiva. Entonces ahora, pasamos a la siguiente. Paula ganó ya que acertó todas las preguntas. Tenemos los verbos ganó, acertó y el nexo ya que. Entendamos la oración, nos paramos. Paula ganó porque acertó todas las preguntas. ¿Qué me está diciendo eso? Ya que acertó todas las preguntas. La causa de que ganara es que acertó las preguntas, ¿no?
Pues entonces, como lo que me está expresando es causa, es una oración subordinada causal. Y ahora, si recordamos, las causales podían ser tanto circunstancial de causa como oracional. Y me tenía que fijar en si la oración tenía pausa. Como veo que tiene una coma, es un complemento oracional. Y aquí el análisis cambia completo porque se analizan como dos oraciones independientes. Es un complemento oracional porque modifica toda la oración, no solo el verbo. Entonces, Paula sería el sujeto de la principal, ganó sería el predicado. Y ya dentro de la subordinada, pues quedaría analizada de la siguiente manera. Aquí la tendríamos analizada y como veis, análisis así independiente. La siguiente, pues tenemos lo mismo. Tenemos los verbos obligar, salir y el nexo porque. Por lo tanto, tengo otra oración subordinada, construcción causal. Sin embargo, aquí no tengo coma. Por lo tanto, estaríamos ante un complemento circunstancial de causa. Y ahora, a la hora de analizarlo, el circunstancial sí va dentro del predicado. ¿De acuerdo? Y ya lo analizaría pues, como la otra que hicimos al principio. La siguiente. Vendremos a que nos expliquen las oraciones. Nexo a que. Por lo tanto, aquí tengo la subordinada. Ahora, ¿qué tipo de subordinada será? Si la entendemos, vendremos a algo. Vendremos con un fin, con un objetivo. Por lo tanto, no puede ser otra que una construcción final. ¿De acuerdo? Y las finales pueden ser tanto de finalidad como complemento oracional. Como no tiene pausa, pues un complemento circunstancial de finalidad. Y entra dentro del predicado. ¿De acuerdo? En la siguiente, para que te dé tiempo, tenemos el nexo para que, el verbo de y otro verbo tienes que planificarte, que sea una perífrasis. La subordinada, por tanto, la tendríamos aquí. Es una subordinada construcción por el nexo. Ahora, tienes que planificarte bien para que te dé tiempo. Lo mismo que antes. Está expresando un fin. O sea, ¿por qué me tengo que planificar bien? Para que me dé tiempo, para lograr algo. Por lo tanto, es otra final. ¿Qué pasa? Que como tiene pausa, pues un complemento oracional. Y entonces ya se quedaría fuera del predicado. Y se analizarían como en dos oraciones independientes. Otra oración. La cámara está reparada, así que págala. Nexo, así que. Aquí una subordinada. ¿Qué tipo de subordinada es? La cámara está reparada, así que págala. ¿Qué me está expresando? Consecuencia. La consecuencia de que esté reparada es que la tengo que pagar. ¿Vale? Por lo tanto, como no está esa consecuencia elevada, no está en un alto grado, pues es una construcción hilativa. Y estas siempre son complementos oracionales. Por lo tanto, se quedaba fuera del predicado. Y ya terminaríamos de analizarla. Otra. Corrió tan rápido que tropezó con su padre. Vemos tan rápido que. Tenemos el nexo que. Y si lo vemos, corre tan rápido que tropieza con su padre. Es decir, al ir tan rápido, ¿qué pasó? Pues la consecuencia fue que se tropezó con su padre. Por lo tanto, aquí tenemos una oración subordinada, construcción consecutiva. ¿Y esta qué función tenía? Por eso es importante que lo aprendáis. Pueden ser o complemento del nombre, o complemento del adjetivo, o complemento del adverbio. Por lo tanto, me fijo en lo que tengo delante. Rápido, un adverbio. Pues complemento del adverbio. Por lo tanto, va a ir dentro de un sintagma adverbial, porque es complemento del adverbio. Y esta a su vez irá dentro del predicado. ¿Vale? Sujeto omitido, él o ella. Y ahora, tan rápido, tan modificador y rápido núcleo. ¿Pero qué función tiene? Corrió tan rápido, ¿no? Pues es un circunstancial modo.
Ahora, pasamos a la siguiente. Aunque salga pronto, pierde el autobús. Tenemos los verbos salga y pierde y el nexo aunque. Por lo tanto, la subordinada la vamos a tener aquí. Ahora, pierde el autobús aunque salga pronto. Es decir, le está poniendo un inconveniente a la acción. Perder el autobús y le mete un inconveniente, aunque salga pronto. Y cuando aparece el nexo aunque, es una construcción concesiva. Y estas siempre son complemento oracional, por lo que se queda fuera del predicado. Podrás visitar la Alhambra si reserva antes la entrada. Tenemos los verbos y el nexo. Aquí la subordinada. ¿Qué subordinada será? Podrás hacer eso, pero si reservas la entrada. Está muy clara, esta es una condicional. Y es un complemento oracional, ¿vale? Y se queda fuera de la oración principal, porque modifica a toda la oración. Y ya las dos últimas. Tengo tantos juegos como mi primo, ¿vale? Tenemos un verbo y tenemos un nexo. Estos son muy fáciles. ¿Por qué? Porque está comparando. Vemos que hay una elipsis verbal del verbo tener, porque aquí no aparece como tiene mi primo, no aparece el verbo, se omite, la economía del lenguaje. Por lo tanto, ¿estas cómo se analizaban? Pues bien, localizo la subordinada, ¿vale? Y esta va a ser mi oración. Subordinada, construcción comparativa, ¿de acuerdo? Y aquí voy a tener el sintagma verbal, predicado verbal de la principal. Entonces, el sujeto emitido es yo, de la principal. Y esta va a ser el primer término de la comparación. Y esta va a ser el segundo término de la comparación. Y ya, ¿cómo quedaría analizada? En cuanto a la superlativa, podemos optar por hacerlo de la misma manera, con primer término de comparación, segundo término de comparación, o, que es la que yo prefiero, incluirla dentro de un complemento. Una vez la localizamos, he oído los mayores disparates que se han dicho y entendemos que está en superlativa. La localizamos, ponemos su tipo y sería el segundo término de la comparación. Ahora, ¿cómo la analizaría? Pues yo la entiendo todo como sintagma verbal, predicado verbal, con un sujeto omitido que sería yo, y los mayores disparates que se han dicho lo puedo sustituir por los he oído. Por lo tanto, un sintagma nominal, complemento directo, donde tendríamos determinante, modificador y núcleo. Quedarían así analizadas. Entonces, hasta aquí el vídeo. ¿Qué es importante que sepáis? Que conozcáis los tipos, que sepáis qué significa cada tipo, qué relación guarda y qué funciones puede cumplir. Unas son complementos oracionales, otras pueden ser oracionales o circunstanciales, otras son complementos del nombre, porque ahí es lo único que varía el análisis. Si aprendéis eso, veréis que el análisis es súper sencillo. Si además añadís y memorizáis algunos nexos, las temporales, los más comunes, por ejemplo, los que yo he puesto en el vídeo, pues no vais a tener ningún tipo de problema a la hora de analizar este tipo de oraciones. Así que nada, espero que os sirva de gran ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.